Bueno, entonces para el día de hoy vamos a ver otras formulitas por ahí. Ya vimos, la última que vimos fue la derivada de la transformada. Entonces hoy vamos a ver transformar una función periódica. ¿Sí? Por si toca hacer la transformada de una función periódica, se puede hacer como la hicimos anteriormente, expresarla como una serie, pero también existe otra forma. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí transformar una función periódica. Bueno, funciones periódicas usted conoce, ¿no? Seno, coseno, son las clásicas. Seno y coseno, por ejemplo, son funciones de periodo 10pi. Cada 10pi unidades se repiten, pero también es de periodo 8pi. Cada 8pi se repite. También es de periodo 6pi, 4pi, 2pi y no, hasta ahí llega, hasta 2pi. Es el periodo más corto donde se empieza a repetir la función. Eso es lo que conoce como el periodo principal o el periodo fundamental. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos una función f transformable periódica de periodo fundamental t. Entonces, sea f de t una función transformable de periodo fundamental t, t mayúscula. Bueno, la idea es que cada t unidades la función se está repitiendo. Entonces, aquí lo que va a pasar en este caso es que f de t más su periodo es igual a f de t. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? No todas las funciones periódicas tienen un periodo fundamental, ¿no? Un ejemplo pues sería las funciones constantes. Funciones constantes son periódicas, pero no existe un intervalo más pequeño donde repitan. Bueno, vamos a deducir la fórmula antes de escribirla. Entonces aquí queremos hacer la integral bueno, queremos hacer la transformada de f de t. Transformada de f de t. Por definición, integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por f de t de t. ¿Sí? Esta integral la voy a partir en dos. Una que va hasta el periodo y otra que inicia desde el periodo hasta el infinito. ¿Sí? Y vamos a trabajar con este señor. A esa parte le va, ya que había más. Allá. Era una consulta por ahí que me hicieron. Listo. Y vamos a trabajar con esa integral. Entonces, vamos a aplicar propiedades de la integral. Entonces, para esa partecita, voy a dejar con ese color. Cuando usted tiene la integral desde t hasta más infinito de e a la menos s, voy a dejar aquí un espacio. F de t es un espacio. Bueno, propiedades de la integral, usted puede sumar o restar a las fronteras de integración algunas unidades. O sea, que lo que puede hacer es restarle t a las fronteras. Y si usted le resta t a las fronteras, a la función le tiene que sumar. Entonces, más t y más t. Esto lo hago con el fin de que inicie nuevamente en cero. Entonces va a ir desde 0 hasta infinito menos t, que sigue dando infinito. Aquí esta exponencial se puede partir en 2. Y por la propiedad que tenemos aquí arriba, esto nos va a dar igual a ft. Este señor es simplemente ft. Entonces, aplicando la propiedad, nos quedaría que la transformada de f de t es la integral, primero desde 0 hasta t, de e a la menos st, e a la menos st por ft. Y ahora, aquí nos quedaría integral desde 0 hasta más infinito. Bueno, al partir la exponencial, queda una parte con
menos st mayúscula. Ese señor no tiene nada que ver con t minúscula y puede salir de la integral. Nos queda e a la menos st mayúscula por la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st minúscula por f de t. ¿Sí? Y lo que tenemos aquí es pues, simplemente la transformada de f de t nuevamente. Entonces podríamos tomar esa expresión y pasarla al otro lado. ¿Sí? Entonces al lado izquierdo nos quedaría la transformada de f de t. Al lado izquierdo ya está una vez. Y ahora va a aparecer menos e a la menos st veces. Esto es igual a la integral desde 0 hasta t mayúscula de e a la menos st. Aquí escribí 2 veces e a la menos st. Por f de t de t. Listo. Y ahora tomamos esta expresión y la pasamos al otro lado de vivir. Y ya llegamos a la fórmula. La fórmula dice, transformada de la función periódica de f de t es igual a 1 sobre 1 menos e a la menos st mayúscula por la integral desde 0 hasta t de e a la menos st por f de t. Es de todas formas que una integral por hacer, pero esta integral no es una integral impropia. Simplemente es una integral desde 0 hasta t mayúscula. Entonces con eso nos ahorramos la parte del límite. La podríamos aplicar. Bueno, si usted tiene una función periódica en una ecuación diferencial, nosotros decimos una ecuación diferencial con una función periódica, ¿no? Decimos para un circuito LRC. Entonces, la idea es que para las ecuaciones diferenciales, lo mejor es no utilizarla. Porque cuando usted aplica esta fórmula, por lo general, bueno, aquí le queda algo con S. ¿Sí? Una función normalita. Pero esta queda dividida sobre 1 menos e a la menos st. Y en una ecuación diferencial usted se tiene que devolver. Y el problema es hacerla transformada con esta expresión aquí. ¿Sí? Es complicado devolverse. Tocaría tomar esta expresión y expresarla como una serie de funciones más elementales, las cuales se puedan transformar inversamente. El ejercicio se complica. Entonces, en una ecuación diferencial, lo mejor sería no utilizar esta fórmula, sino expresar la función periódica como una suma de escalones unitarios, donde usted le puede aplicar la transformada, hacer ciertas operaciones y devolverse. ¿Sí? Aunque en ocasiones esta fórmula puede dar una función sin esta parte. Y ahí sí podría utilizarla para devolverse en una ecuación diferencial. Quiero hacer un ejemplo donde sí va a dar algo bonito, donde sí se podría utilizar para una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, tomemos la siguiente función a trozos. Bueno, voy a tomar la clásica, pero la voy a cambiar mejor, la que estábamos trabajando, pero ya es hora de hacer otra. Podríamos tener algo así. ¿Sí? Usted la podría escribir por medio de escalones unitarios y sacar una secuencia y luego escribir los escalones unitarios por medio de una sumatoria. O de pronto por dos sumatorias, por dos series. ¿Sí? Pero con esta fórmula va a quedar sencillo. Entonces, lo único que usted debe identificar primero es cuál es el periodo, qué tanto se repite la función. Entonces, la función tiene un periodo fundamental de 2 unidades. Cada 2 unidades aparece la misma gráfica, una parte arriba, una parte abajo. Aquí no le ven de imágenes, 1 y menos 1.
¿sí? Entonces, el periodo fundamental, en este caso t, vale 2. Entonces, la idea es simplemente céntrese en el primer periodo, porque usted quiere hacer la integral desde 0 hasta t. ¿Sí? Y de 0 a t, de 0 a 2, que diga, cuando t toma valores desde 0 hasta 2, su función f de t es simplemente 1 si t está entre 0 y 1. Y menos 1 si t está entre 1 y 2. Entonces, simplemente usted se limita al primer periodo fundamental. Y en este caso tenemos una función, a fin de cuentas, a trozos, pero son solo 2 trozos. Entonces, no vamos a trabajar con los infinitos trozos. Es solo con estos 2. Por lo tanto, según la definición, la transformada y la fórmula, según la fórmula, esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos e a la menos st, o sea, 2s. Por la integral desde 0 hasta 2 de e a la menos st por nuestra función f de t. ¿Sí? Pero de 0 a 2, esta función tiene 2 caras. Les toca partirla en 2 integrales, una que va de 0 a 1 y otra de 1 a 2, para que pueda mostrar las 2 caras. Esto nos queda como 1 sobre 1 menos e a la menos 2s, que multiplica a la integral desde 0 hasta 1, donde la función vale 1. Nos quedaría simplemente e a la menos st de t, más la integral desde 1 a 2 de e a la menos st, donde la función vale menos 1. Bueno, ese menos lo podemos sacar de la integral. Y nos quedan expresiones sencillas de integrar con respecto a t. Entonces, la primera integral con respecto a t es e a la menos st sobre menos s. Y eso lo evaluamos desde 0 hasta 1. Y la segunda es exactamente la misma. Pero evaluado de 1 a 2. Bueno, ese menos s lo podríamos escribir aquí afuera. Es más, le voy a dejar el menos ahí. Simplemente voy a sacar el s. Entonces, evaluando superiormente nos quedaría menos e a la menos s. Inferiormente nos quedaría 1. Y la otra nos quedaría superiormente e a la menos 2s. Inferiormente e a la menos s. Bueno, el e a la menos s que está adentro se va con el otro. Aquí por la ley de los signos este queda positivo, entonces se cancela con este señor. Y aquí nos queda 1 menos e a la menos 2s. Aquí estamos de buenas porque este señor justo nos dio el de aquí. Esto es lo que complica los ejercicios. Y aquí simplemente entonces queda 1 menos e a la menos 2s sobre s que multiplica a 1 menos e a la menos 2s. Entonces, afortunadamente se fue este señor y nos queda 1 sobre s. Y nos queda una expresión sencilla, la cual sí se puede aplicarle la transformada inversa, ¿no? El problema siempre aquí luego para aplicar la transformada inversa es esta expresión. Aquí afortunadamente se fue. Haga de cuenta que usted hace operaciones aquí, hace la resta y le queda un 1 arriba. Y está haciendo una ecuación diferencial. ¿Sí? Le va a quedar esta expresión. Luego tiene que sacarle transformada inversa. ¿Cómo le saca usted transformada inversa a esta expresión? Nosotros no hemos visto ninguna fórmula donde aparezca esto. Es que suelen hacer los libros, toman esta expresión, bueno, toman toda la expresión y de alguna forma la expresan como una serie de funciones elementales que se dejen transformar. ¿Sí? Entonces, por eso no es que es tan aconsejable utilizar la fórmula dentro de una ecuación diferencial. En este caso, nos queda algo sencillo.
Bueno, es más, aquí queda algo particular. Nos queda 1 sobre S. Esta es la misma transformada de la función constante 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un bonito ejemplo de dos funciones distintas que tienen la misma transformada. Bueno, esa es la transformada de las funciones periódicas. ¿Sí? Muy bueno para aplicarla si solo aplicar la transformada y no más. Para ecuaciones diferenciales no se lo aconsejo tanto, a menos que la exponencial desaparezca. Bueno, transformada de la función periódica. Vamos a ver otra fórmula. Esta sí sirve bastante. Es la transformada de una operación que vamos a implementar ahora. Se llama la convolución. ¿Sí? La convolución es un producto que se establece entre dos funciones. Aquí la vamos a definir simplemente pues, para funciones positivas. Entonces, supongamos que tenemos una función f y una función g y la vamos a multiplicar. Bueno, esa multiplicación va a ser la convolución y la voy a anotar aquí con un asterisco. Esto es f convolución g. Y el resultado nos va a dar una función que depende de t y se define por medio de la integral desde 0 hasta t de f. Pero si escribo f y la frontera es t, me toca utilizar otra letra. Voy a colocar un tau. Y la voy a multiplicar de forma normal con la función g. Pero a esta función g le voy a hacer una traslación. Voy a escribir t menos tau. Esa es la convolución. Bueno, de la convolución vamos a sacar una fórmula muy bonita, pero en su forma inversa es que tiene una aplicación bonita. En su forma directa no tanto. Bueno, antes de hacer un ejemplo, ¿qué les puedo comentar de la operación convolución? Bueno, esta operación es conmutativa. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba que es conmutativa. Entonces, arranquemos de, por ejemplo, de g de t operado con f de t. Y veamos que vamos a llegar a la parte que ya tenemos escrita. ¿Sí? Solo tenga en cuenta que aquí utilicé la letra tau. Podría haber utilizado otra letra. A fin de cuentas, pues sigue dando lo mismo, ¿no? Y aquí coloco una U, carita feliz, una W. De todas formas, al final va a quedar en términos de T. Entonces aquí la letra es lo de menos. Bueno, eso es para lo que voy a hacer. Entonces, por definición, G operado por F es igual a la integral desde 0 hasta T de la primera función que sería G, evaluado en tau por F de T menos tau, de tau. Y ahora vamos a hacer una sustitución. Vamos a hacer que se aparezca, que quede igual a la de arriba, pero con otra letra, con la letra U. Vamos a tomar U como T menos tau. ¿Sí? Entonces, aquí las variables son U y tau. Estamos integrando con respecto a tau. ¿Qué necesitamos? Necesitamos despejar el tau porque el tau aparece también aquí. Entonces nos quedaría despejando tau, mejor dicho, intercambiando posición con U. Nos queda que tau es igual a T menos U. Ahí también necesitamos el diferencial. Nos da que el de tau es igual a menos TU. Y necesitamos las fronteras de integración. Entonces, cuando tau tiende a 0, empezando aquí una fórmula, cuando tau tiende a 0, U tiende a T. Y cuando tau tiende a T, reemplazando aquí una fórmula, U tiende a 0. Listo. Y con eso podemos hacer la sustitución. Entonces esto nos va quedando integral desde, ahora ya no es 0 sino T, hasta ahora ya no es T sino 0, de G
de tau, es decir, t menos u, multiplicado por fu por el diferencial que es menos de u. El menos puede salir de la integral y aquí como es una multiplicación normal, podemos intercambiarlos. Esto está quedando menos la integral desde 0, desde t hasta 0, de f de u por g de t menos u por el de u. Y aquí aplicamos propiedades de la integral, ¿no? Yo puedo intercambiar las posiciones de las fronteras, pero el signo cambia. Entonces va a quedar positivo. Listo. Ya llegamos a la misma fórmula de arriba, pero con otra letra. Entonces llegamos a que este señor es, el primero que está es F y el segundo que está es G. Listo. Es conmutativo. Bueno. Sí, uno podría analizar un poquito más. Oiga, ¿será que es asociativo? ¿Será que es distributivo? Bueno, sería un buen ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Pongamos que tenemos la función f de t igual a e a la t y la función g de t igual a seno de t. Y queremos hacer la multiplicación por convolución de ambas. Entonces, f de t convolución g. Por definición, integral desde 0 hasta t de la primera función, pero con tau. Y en la segunda le hacemos la traslación, que sería seno de t menos tau, de tau. Bueno, esta integral que tenemos ahí se hace por partes, pero no me gusta así como se ve el ángulo. Mejor voy a aprovechar que es conmutativo y mejor hacemos la otra. ¿Sí? No le va a restar dificultad al ejercicio, simplemente va a hacer que sea más bonita. Entonces, primero viene la función g, que es seno. Nos queda seno de tau y la segunda sería la exponencial, a la cual le hacemos la traslación. ¿Sí? Aquí si distribuimos, como estamos integrando con respecto a tau, el t puede salir. Esto nos queda como e a la menos t, integral desde 0 hasta t, va a escribir primero la exponencial, e a la tau por seno de tau. ¿Sí? De todas formas, esta integral se sigue haciendo por partes. Eso no cambia. Pero es una expresión como más bonita para hacer partes. Bueno, vamos a hacer partes. Hagámosla por tabla. Aquí la idea es siempre aplicar partes 2 veces para llegar a la misma expresión, agruparla y despejar. Eso se puede con tabla, más fácil. Derivamos, integramos. ¿Cuál derivamos? Cualquiera de las dos. A derivar, por ejemplo, tau. Integramos la exponencial. Seno. Derivamos exponencial, integramos trigonométrica. Derivada de e a la tau, integral de seno, menos coseno. Volvemos a hacer la operación, e a la tau, integral, menos seno. Y ahí paramos. Multiplicamos de forma diagonal y aquí vamos a parar. Y aquí nos va a quedar la integral. Y le colocamos signos intercalados. Bueno. Nos va quedando integral. Bueno, vamos a ver la escribo abajo. Se nos va quedando que la integral de e a la tau por seno de tau es igual. En estos productos, esto va a quedar con signo negativo, este va a quedar con signo positivo, bueno, signos intercalados, y ambas tienen en común la exponencial. Entonces podemos factorizar la exponencial. E a la tau, factor de
menos coseno más seno. Voy a escribir primero el seno. Y aquí nos queda este producto, bueno, la integral de este producto con signo negativo. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que esto era una integral definida, ¿no? La integral iba desde 0 hasta t. Desde 0 hasta t. Y esta parte que ya en teoría se integró, faltaría evaluarla. Desde 0 hasta t. Bueno, la última integral es igual a la inicial. Se pueden agrupar. Entonces pasa negativo, pasa positivo y nos quedaría 2 veces. Y el 2 lo pasamos a dividir. Entonces este señor pasa al otro lado. Entonces nos va quedando 2 veces la integral desde 0 hasta t de e al tau seno de tau de tau. Y aquí nos quedaría, evaluando, superiormente nos queda e a la t seno de t menos coseno de t. Inferiormente, la exponencial nos da 1, seno vale 0, coseno vale 1, nos da menos 1. Entonces, menos 1. Y el 2 pasa a vivir. Bueno, esa es la integral, ¿no? Pero aparte de la integral iba acompañada de una exponencial. Entonces ahora sí podemos concluir. F de t operado con g o g operado con f, como lo quiera escribir, nos quedó e a la menos t, un medio de e a la t que multiplica a seno de t menos coseno de t más 1. Bueno, aquí aguanta distribuir porque se da una exponencial. ¿Sí? El un medio si lo dejamos afuera. Entonces acá nos quedaría seno de t menos coseno de t más e a la menos t. Esa es la convolución. Bien, nos queda una función que depende de t y si queda dependiendo de t, pues posiblemente sea transformable. Entonces la idea es que si f y g son transformables, en realidad la convolución también va a ser transformable. Y entonces aparece la fórmula de la transforma de la convolución. Bueno, esa sí no la voy a deducir, porque la deducción sí es un poquito más compleja de entender. Entonces, transformada de f de t convolución g. Entonces, esta tiene una fórmula bonita. La transformada de la convolución es el producto de las transformadas. ¿Sí? Producto normal. ¿Sí? Que si a la primera la llamamos f mayúscula de s y a la segunda g mayúscula de s, entonces nos quedaría f por g. F y g mayúsculas. ¿Sí? Su forma directa, bueno, su forma directa sí tiene una pequeña aplicación. Entonces, apliquémosla antes de ver la forma inversa. Y esto se puede aplicar muy bien, sobre todo para ecuaciones integrales. Entonces, en las ecuaciones integrales, pues son ecuaciones en donde hay integrales. ¿Sí? Una ecuación integral conocida es la ecuación de Volterra. Volterra. Donde a partir de dos funciones conocidas se puede definir una tercera. Entonces, sería algo así. Dado g de t y h de t, definimos f de t igual a g de t
más f de t multiplicado por convolución con h. ¿Sí? Y aquí en la convolución hay una integral, ¿no? O sea, esto se podría escribir como f de t igual a g de t más la integral desde 0 hasta t de f de t por h de t menos tau. ¿Sí? ¿Ves que tenemos una ecuación? La incógnita sería ¿quién es f? Y en esa ecuación aparece una integral. Entonces es una ecuación integral. ¿Cómo se obtiene la función f? Entonces, usted aplica la transformada directa y luego se devuelve. Les hagamos un ejemplito. ¿Sí? Supongamos que la función g de t es la función 3t al cuadrado menos t a la menos t. Y supongamos que la función ht es la función e a la t, para no irnos tan lejos. Por lo tanto, podemos definir la función f. Entonces, ¿quién es f de t? F de t es igual a 3t al cuadrado menos e a la menos t más, no la voy a escribir así, mejor la escribo así, que se ve más práctico, como la convolución. F de t, convolución con h. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿quién es f? Entonces, dinámica, apliquemos transformada, despejamos el f mayúscula s y le aplicamos la inversa. Entonces, aplicando la transformada f de t, teóricamente f de s. Transformada de 3t al cuadrado, bueno, la transformada de t al cuadrado es 2 factorial, que es 2, por el 3 que está ahí nos daría 6, sobre s al cubo. Menos, transformada de la exponencial es 1 sobre s menos a. A vale menos 1, nos queda más 1. Más la transformada de la convolución, que es el producto de las transformadas. Transformada de f de s. Y transformada de e a la t, 1 sobre s menos 1. ¿Sí? Podemos agrupar fs con fs, simplemente hay que pasar este señor al otro lado y factorizarlo. Sacamos factor común f a la s. Al lado izquierdo estaba una vez y ahora pasando el otro término nos quedaría 1 sobre s menos 1. Aquí como que le... Bueno, se puede dejar así. Me parece que la función h venía con un menos. Con el menos queda fácil, queda rápido. Si algo lo acomodamos de una vez. Sí, venía con un menos. H venía con un menos. ¿Sí? Y ese menos se puede escribir aquí al inicio. ¿Sí? Porque cuando usted lo reemplace en la integral, pues va a salir. Entonces en realidad va a quedar aquí afuera. Bueno, entonces al pasar ese término al otro lado, entonces quedaría positivo. Y aquí nos va quedando t, no t no, eso son 6. 6 sobre s al cubo menos 1 sobre s más 1. Bueno, y despejamos el f. Bueno, antes de despejar, deberíamos hacer la suma que tenemos acá para tener numerador, denominador y que sea fácil. Al hacer la suma, nos va a quedar arriba s y abajo s menos 1. S menos 1 pasa a multiplicar, s pasa a dividir. Entonces nos queda que f de s es igual. S menos 1 pasa a multiplicar, s pasa a dividir.
Bueno, esta está fácil de volverse uno. Tocaría distribuir un poco, ¿no? Esto es igual antes de volvernos. Distribuyendo acá, separando el numerador, esto nos quedaría 6 sobre s al cubo, la cual es directa a la hora de volvernos, y menos 6 sobre s a la 4. Y al otro lado sí toca hacer fracciones. Aquí no aguanta. Si usted la separa, de todas formas va a quedar una parte con s sobre s más 1. No podría decir, aquí le podemos aplicar la formulita que vimos, donde la s la pasamos bien abajo y transformamos lo de arriba y hacemos la integral. Aunque lo que nos queda es s menos 1 sobre s más 1, cuyo límite al infinito da 1. Señor, no es transformable. Entonces no se puede con esa fórmula. Entonces se hace con fracciones parciales. Bueno, y entonces ahora sí aplicamos transformada inversa. Transformada inversa del lado izquierdo nos daría f minúscula t. Y al otro lado nos quedaría transformada inversa de s al cubo. Bueno, voy a escribir mejor. El 6 lo sacamos. S al cubo. Arriba nos queda un 1. Le toca ahorita modificarlo. Transformada inversa de s a la 4 abajo. Arriba hay que modificar. Y aquí nos quedaría transformada inversa de s menos 1 sobre s que multiplica s más 1. Bueno, las dos primeras son prácticamente directas. Aquí faltarían 2 factoriales, es decir, un 2. Multiplicamos, seguimos por 2. En la siguiente necesitamos un 3 factorial, que es un 6. Ah, ya teníamos el 6. No lo hubiésemos sacado. 3 factorial. ¿Ves? Esas son directas. Esto nos va quedando como 3. Y aquí la transformada nos da t al cuadrado menos t al cubo menos. Y faltaría hacer esta transformada, la cual no sabe que se puede expresar como a sobre s más b sobre s más 1. Fracciones parciales, uno encuentra el valor de a y b s y listo. ¿Sí? La tarea de encontrar el a y el b se lo dejo a ustedes. Esto nos va quedando 3t al cuadrado menos t al cubo menos, y la transformada de a sobre s es simplemente a. Menos, y la transformada de 1 sobre s más 1 es exponencial. ¿Sí? Entonces de tarea buscan el a y el b. Meten eso en una calculadora y listo. Bueno, así se resuelve una ecuación de Volterra, una ecuación integral. Ahora sí vamos a la parte bonita, que es la forma inversa. Forma inversa. Simplemente es tomar la L y escribirla aquí como L a la menos 1. Pues transformada inversa del producto es igual a la convolución de F y la convolución de G. ¿Quién es F? La transformada inversa de F mayúscula. ¿Quién es G? La transformada inversa de G mayúscula. Entonces, la forma inversa sería simplemente transformada inversa de F de S por G de S es igual a la inversa, a la transformada inversa de F de S convolución a la transformada inversa de GS. Entonces transformamos cada uno por separado y luego hacemos la convolución, es decir, una integral. Hagamos un ejemplito. Esto puede servir para
hacer ejercicios en donde usted no quiera aplicar fracciones parciales o ejercicios en donde con lo que hemos visto no se pueden hacer. Voy a colocar aquí un ejemplo bonito. Tenemos que tenemos transformada inversa. Voy a empezar con este. Este lo habíamos hecho anteriormente. Me pareció. ¿Sí? Eso lo hicimos con la transformada de la integral. Su versión inversa. Donde la S la colocábamos bien abajo. ¿Sí? Este se puede ver como un producto. Se puede decir que esto es transformada inversa de 1 sobre S por la transformada inversa. Bueno, mentiras. Primero el producto. Usted lo puede ver como 1 sobre S multiplicado por 1 sobre S al cuadrado más 4. Esta es la función f de s, esta es la función g de s. Entonces simplemente transforma cada una por separado. Transformada inversa de 1 sobre s es 1. Y transformada del otro señor es seno. Ah, pero tocaría multiplicar y dividir por 2. No hay problema. Se multiplica por 2, se divide por 2. Y se hace la convolución. Bueno, un medio puede salir. Y aquí sería bueno cambiar el orden. Colocar primero seno y luego el 1. ¿Sí? Entonces aquí nos queda la integral desde 0 hasta t, un medio de seno de 2 tau. ¿Sí? Entonces esa es la ventaja de escribir primero seno, porque la siguiente función es la que tiene la traslación. Entonces vamos a trasladar la función constante 1. Ya la trasladamos, nos dio 1. ¿Sí? Si ustedes fijan, llegamos al mismo resultado que hicimos cuando aplicamos la transformada de la integral. Entonces, integral de seno menos coseno. Coseno de 2 tau sobre 2. Pero ya había un 2, entonces sobre 4. Que hablaba desde 0 hasta t. Entonces, superiormente coseno de 2t, inferiormente 1. Sí, pero este quedó prácticamente igual al ejercicio pasado, ¿no? Entonces, esto es como un poquito más general que la de la transformada de la integral, ¿no? Para la transformada de la integral necesitamos un s. Aquí podría haber colocado un s más 1. Hago la s más 1, hago la de este señor y luego hago la integral. Y con eso evito las fracciones parciales. Entonces, hagamos uno del cual no tenemos fórmula. Vamos que nos piden la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado. Una cuadrática elevado al cuadrado. De esa no tenemos fórmula. Algunos llegan y dicen, a este le hago fracciones parciales. Van a perder el tiempo porque ese señor ya es una fracción parcial, ¿no? Si usted lo expresara como una fracción parcial, quedaría as más b es el cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y luego cs más d sobre s al cuadrado más 1 sin cuadrado. Y hace las operaciones y aquí fácilmente uno pues, se puede dar cuenta que c y d y b valen 0 y a vale 1. Y vamos a llegar a la misma expresión. Entonces, ¿qué se hizo? Se perdió el tiempo. Ya era una fracción parcial. ¿Sí? Entonces, es algo que pasa siempre. Pasa muy seguido. Le aplican fracciones parciales a algo que ya es una fracción parcial.
Entonces no hagan esas cosas. Bueno, aquí la idea es que ese señor se puede ver como un producto. Esto se puede ver como transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más 1 multiplica a 1 sobre s al cuadrado más 1. Esta primera es la función f, la segunda la función g. Entonces esto se puede escribir transformada de la primera, esa es seno de t. Y la segunda, que es la misma, pues seno de t. Entonces nos queda convolución. Y toca hacer la convolución de estos términos. Esto es la integral desde 0 hasta t de seno de t multiplicado por seno de t menos tau. De tau. Bueno, aquí toca aplicar una identidad trigonométrica. Esta integral se puede hacer por partes. Se le puede aplicar partes 2 veces. Pero con identidades sale sencillo. Estoy buscando la identidad. Allá la vi. Entonces vamos a aplicar la siguiente identidad para hacer este producto. Entonces la identidad dice seno de A por seno de B es igual a 1/2 que multiplica a coseno de A menos B menos coseno de A más B. Entonces aquí el que hace el papel de A sería T y el que hace el papel de B sería T menos tau. Y entonces esto nos quedaría integral desde 0 hasta T de 1/2, a sacar el 1/2, y nos quedaría coseno de T menos T menos tau menos coseno, ambos cosenos. Está raro. Ambos cosenos. Sí, ambos cosenos. Bueno, coseno de A más B. Bueno, aquí operando T con T desaparece. Aquí nos quedaría coseno de menos tau. Coseno es una función par. Aquí eso nos da coseno. Coseno de tau. Menos. T con T se suma en este caso. Nos quedaría menos coseno de 2T menos tau. Integramos con respecto a tau. Estas integrales ya son directas. Integral de coseno menos seno. Integral de coseno menos seno. ¿Sí? De 2T menos tau. Ah, y la interna que es menos, entonces afuera nos queda menos. Evaluado de 0 hasta T. Superiormente, menos seno de T, menos, reemplazando nos quedaría 2T menos T, eso es seno de T. Inferiormente, la primera da 0 y la segunda nos daría seno de 2T. Acá nos queda menos 2 seno de T y aquí nos queda más seno de 2T.
Esa fórmula la podría uno aplicar nuevamente si el ejercicio fuera, este no lo voy a hacer, simplemente lo voy a dejar indicado, transformada inversa y la misma, pero ahora el cubo. ¿Sí? Entonces, esto se puede ver como un producto. Y según la fórmula, esto es transformada inversa del primero, la acabamos de hacer, convolución, o la transformada inversa del segundo. Ese sí es directo. ¿Sí? Entonces nos quedaría simplemente este señor multiplicado por seno de t en forma de convolución. Bueno, voy a escribir simplemente. Nos va quedando como un medio de menos 2 seno de t más seno de 2t convolución con seno de t. Y se volviera a hacer la integral. Se vuelve a aplicar la identidad. Y ahí sale el ejercicio. Bueno, ¿qué más fórmulas tenemos por ahí? ¿Qué nos falta? Vimos la transformada de la convolución. Ah, nos falta una cosita nomás. Nos falta la transformada de la función delta de Dirac. Y con eso ya tenemos prácticamente el tema del parcial. Entonces, para la transformada de la función delta de Dirac, primero necesitamos definir la función delta de Dirac. La función delta de Dirac sirve bastante para aplicaciones. Entonces, la función delta de Dirac modela una situación en donde se aplica una fuerza extrema por un periodo muy cortico de tiempo. ¿Sí? Una fuerza muy grande, una fuerza que tiende al infinito. Entonces, uno lo podríamos modelar. No sé si usted tiene un sistema masa-resorte donde la masa va subiendo y bajando, usted podría darle un martillazo a la masa. Entonces, ahí se asemeja a una fuerza infinita que dura un instante de tiempo muy corto. O puede ser que esa fuerza delta, esa función delta de Dirac esté modelando una descarga por un rayo. Entonces dura un periodo de tiempo muy corto y es una descarga muy grande que tiende al infinito. Entonces para eso nos sirve la función delta de Dirac, para modelar ese tipo de situaciones. Para definir la función delta de Dirac, toca definir primero la función impulso unitario. Entonces, a partir de esa función vamos a definir el delta de Dirac. ¿Qué necesitamos para la función impulso unitario? Necesitamos dos valores positivos. Entonces, sean a y t sub 0 mayores a 0. Lo que vamos a hacer es definir prácticamente un intervalo centrado en t sub 0 de radio a. Les voy a hacer la gráfica primero. Bueno, necesitaba solo la parte positiva porque la vamos a definir solo en los positivos. ¿Sí? Y la idea es que nos ubicamos en el punto t sub 0. Y de t sub 0 nos vamos a mover a unidades a la derecha y a unidades a la izquierda. ¿Sí? Ese a, la idea de la es que cuando usted se mueva al lado izquierdo, no se pase al lado negativo. Entonces hay que tener cuidado con el a. Entonces se mueve ciertas unidades a unidades, de tal forma que siga quedando en lo positivo. Voy a colocar por aquí. Entonces de t sub 0 nos movemos a unidades a la izquierda y a unidades a la derecha.
¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es crear un rectángulo, una región rectangular centrada en T sub 0. ¿Sí? Y queremos que ese rectángulo tenga un área de una unidad. Vemos que el área sea 1. La base de ese rectángulo, para el lado izquierdo hay A unidades, para el lado derecho hay A unidades, por lo tanto la base completa es 2A. Y uno sabe que el área de un rectángulo es base por altura. Para que esto nos dé 1, si la base es 2A, necesitamos que la altura sea 1 sobre A, no, así, 1 sobre A. Aquí la colocamos de altura 1 sobre A. ¿Sí? Y aquí definimos el impulso unitario como la función escalón que aparece acá. Bueno, en realidad eso es una combinación de escalones. Entonces, la podríamos colocar aquí 0 antes de que llegue al rectángulo. Y apenas llegue al rectángulo, que suba 1 sobre 2A. Aquí dejamos abierto, aquí cerramos. En realidad no importa quién queda abierto o quién queda cerrado. Bueno, ahí está la gráfica de la función. La función impulso unitario se denota primero con un delta. Le colocamos aquí abajo el subíndice A y aquí escribimos T menos T sub 0. Esa es la notación. Y está definida en un instante como 0. Eso es para los valores positivos que están antes de T sub 0 menos A, los que están en esta zona. Y cuando entra a la región rectangular, entonces su imagen es 1 sobre 2A. Y cuando sale de la región rectangular, vuelve a ser 0. Bueno, a partir de esa función vamos a definir la función de alta Dirac. Bueno, las funciones impulso unitarios tienen dos propiedades básicas. Entonces, las propiedades que tienen son las siguientes. Primero, si usted saca la integral desde 0 hasta más infinito de la función impulso unitario, es el resultado. Aquí no sumamos nada, aquí sumamos una unidad y luego no sumamos nada. La integral desde 0 hasta más infinito vale 1. Es porque así se definió el rectángulo, para que tuviera un área de 1. El resto, como está nulo, pues no cuenta. Esa es la primera. Y la otra propiedad es su comportamiento cuando el valor de A se hace pequeño. ¿Sí? A nos sirve como el radio. Entonces, cuando A es pequeño es porque esta parte de estas fronteras de rectángulo se acercan al T sub 0. ¿Sí? Y como la idea es que este rectángulo siempre tenga un área de 1, entonces cuando A tiende a 0, cuando estas fronteras se acercan a T sub 0, pues no le queda otra a la altura que tender al infinito. ¿Sí? Bueno, aquí se puede ver por la imagen, ¿no? Cuando A tiende a 0, 1 sobre 2A tiende al infinito. Esa es la propiedad que tiene. Si A tiende a 0, el escalón unitario de T menos T sub 0 de A tiende a más infinito. ¿Sí? Para valores muy cercanos al T sub 0. Además, podemos decir lo siguiente. Si usted toma un valor, así esté cerca, pero si usted se para en un valor fijo por aquí, que no sea T sub 0, en algún momento usted puede encontrar una donde ese punto esté por fuera. ¿Sí? Más, podríamos escribirlo aquí como una propiedad. Si T es diferente de T sub 0,
Entonces debe existir un valor de A un valor de A cercano al 0, tal que delta de A de T menos T sub 0 sea 0. ¿Sí? En palabritas, si usted no está parado en T sub 0, siempre puede encontrar un rectángulo que no contenga a ese punto T. ¿Sí? Un rectángulo de base muy cortica y altura muy grande. ¿Sí? La única forma para que este señor no es 0 para cualquier valor de A es que en realidad T sea igual a T sub 0. ¿Sí? Es la única para que no nos dé 0. Y en ese caso, cuando A tiende a 0, pues de todas formas este señor tiende al infinito. Aquí tenemos dos valores de referencia. Cuando usted está parado por fuera, siempre va a encontrar un valor de A donde tiende a 0. Eso va a ocurrir cuando A tiende a 0. Y cuando usted está parado en T sub 0 y A tiende a 0, entonces su imagen tiende al infinito. ¿Sí? Entonces tenemos dos valores de referencia, 0 o infinito. Con esos valores de referencia es que se define la función delta de Dirac. La función delta de Dirac no es una función real. ¿Sí? La función de delta de Dirac es una función a trozos, pero se define en los reales extendidos. Esto se denota simplemente como la delta, pero sin su índice, porque este señor no depende de A. Aquí la idea es que A en realidad es ya cuando tiende al infinito. Simplemente escribo T menos T sub 0. Y aquí hay dos opciones. Una, que T sea diferente de T sub 0, en donde siempre uno puede encontrar una función impulso unitario que no la contenga. Entonces la imagen va a ser 0. Pero en el caso donde T sea igual a T sub 0, no importa el valor de A, la imagen nunca nos va a dar 0 y va a tender al infinito. Además, aquí vamos a decir que la imagen es infinito. ¿Sí? Entonces, por eso no es una función real, porque en los reales el infinito no es un elemento. Esa es una función de los reales extendidos, donde el infinito sí es un elemento, al igual que el menos infinito. ¿Sí? Entonces, la gráfica, ¿cómo sería? Bueno, la gráfica es prácticamente una función nula, totalmente nula, pero el momento que usted se para ante sub 0, ese señor se va prácticamente al infinito y sigue su camino. Entonces ahí es donde simula el golpe de un martillo o un rayo que está cayendo. ¿Sí? Entonces una fuerza que dura un instante muy corto de tiempo. Esa es la función delta Dirac. No es una función real, pero es transformable y tiene fórmula. Entonces aquí vamos a colocar simplemente la fórmula. La transformada de la función delta Dirac es muy parecida a la transformada del escalón unitario. Es E a la menos, si fuera escalón unitario, aquí tendría T menos A, y sería A menos S sobre S. Aquí tengo un T sub 0. Entonces queda E a la menos T sub 0 por S, y esa S que hace el escalón unitario no va. Les quedaría así nomás. Bueno, esto cumple algo muy particular. Lo particular que tiene es cuando T sub 0, aquí en el libro dice que cuando T sub 0 es igual a 0. Yo sí tengo una pequeña duda. Si T sub 0 vale 0, usted no pudo definir las funciones impulso, porque para las funciones impulso usted de T sub 0 necesita moverse a unidades a la izquierda
a unidades a la derecha. ¿Sí? Y necesitamos que la frontera de la izquierda sea positiva. Pero si el t sub 0 está ubicado en 0, no se puede definir el impulso. Bueno, o si usted lo define, solo queda media área en la parte positiva. ¿Sí? Aunque en realidad, bueno, no hay problema. Podríamos hacer una definición de impulsos unitarios centrados en el cero, en el origen. Entonces aquí vamos a tener una parte por fuera. No pasa nada. De todas formas, se va a seguir, bueno, esto ya no se va a cumplir, pero sí se va a cumplir la parte del cero y el infinito. Entonces sí, de pronto sí, la función delta y se puede definir desde cero. Entonces, si t sub 0 vale 0, reemplazando aquí una fórmula, aquí simplemente escribiríamos entonces, reemplazando el valor de t sub 0 por 0, nos quedaría transformada de delta de t menos 0. Es decir, de t. Y esto es igual a e a la 0. Y e a la 0 vale 1. ¿Sí? Nosotros anteriormente habíamos dicho, ¿no? Para que una función, si usted, esta es la función fs, ¿no? fs. Para que fs fuera transformable, debería proceder de una función f de t. Y algo que cumple las funciones que son transformables es que este señor en el infinito tiende a 0. Y ejemplos de funciones no transformables colocamos esta, cuando está igual a 1. Eso nos decía, esta función no puede provenir de una función t, porque el límite del infinito no es 0. ¿Sí? Pero es que esta no es cualquier función, ¿no? Esta no es una función real. En este caso sí se cumple. Esa es la función del Dirac. Podríamos hacer un ejemplito con una función del Dirac. Esta vez encuentro uno bonito. Bueno, en realidad en los ejercicios no hay nada bonito con delta Dirac. Para aquí hay una ecuación normal. Dice, resuelva y2' más y igual a 4 delta de t menos 2t. Con la condición de que y evaluado en 0 nos dé 1 y y' evaluado en 0 nos dé 0. ¿Sí? Uno podría decir, oiga, aquí se está modelando una situación. Usted podría ver este ejercicio como un modelo. Ecuación de segundo orden, coeficientes constantes, igual a una función delta Dirac. ¿Sí? De esta ecuación usted podría decir, oiga, esta ecuación puede estar modelando el movimiento de un sistema masa-resorte, ¿sí? Donde no está Y', es decir, no hay fuerza de amortiguamiento. Y aquí solo hay una fuerza. Esta fuerza, cuando actúa, esta fuerza solo actúa en 2pi. Del resto, esto siempre vale 0, ¿no? Entonces, en 2pi, la idea es que este señor tiende al infinito. ¿Sí? Bueno, en realidad se va a aplicar es como una fuerza de 4 libras, algo así. ¿Sí? Entonces se aplica una fuerza de 4 libras por un instante que tiende a 0 en el tiempo 2pi. ¿Sí? Haga cuenta que este señor primero no está. Estas son las condiciones iniciales. Usted tiene la masa resorte. Si este señor no está, entonces ¿usted qué tiene? Usted tiene un movimiento armónico simple. La masa va a estar subiendo y bajando por medio de una función seno. ¿Sí? No hay nada que la perturbe. Todo es felicidad. Este señor está igualado a 0. Pero cuando llegue el tiempo 2pi, como si le fueran dado un martillazo.
Y ese martillazo, ¿qué hace? La acelera por un instante y la cambia de la amplitud que llevaba. ¿Sí? Entonces podríamos modelar una situación así. Podríamos decir que esto es un sistema masa resorte. ¿Sí? Según los datos que tenemos, la ecuación que tenemos, aquí dice que la masa sería un sloop. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos que la constante de restauración de resorte sería 1. ¿Sí? Y tenemos un pequeño golpe que se le aplica solo en un instante de tiempo, en 2pi. Una fuerza que supuestamente tiende al infinito, pero este señor solo nos va a dar 4. Bueno, mentiras, cuando usted se pare en el 2pi, la definición dice que eso le va a dar 4 por infinito. Bueno, pues en realidad, en la práctica esto sería como una fuerza de 4, que dura un instante de tiempo insignificante. Algo así. Y con las condiciones iniciales nos dicen que la posición inicial es un pie por debajo de la posición de equilibrio. Y la velocidad en un inicio cero, o sea que parte de reposo. ¿Listo? Ya, le dimos modelo al ejercicio. ¿Sí? Quiero hacer un bosquejo aquí sin tanto detalle de la situación antes de hacer el ejercicio. Bueno, este podría ser la amplitud, colocarle una amplitud pequeña. Dice que parte un pie por debajo de la posición de equilibrio y prácticamente se soltó porque fue de reposo. Si aquí es una unidad y se suelta, entonces su movimiento sería así. Haga de cuenta que no hay nada que la perturbe, entonces se va a mover así por toda la eternidad, supuestamente. Pero llega alguien y dice, no, yo esa masa la voy a destruir, voy a dar un martillazo y aquí en 2pi, voy a suponer que este es el 2pi, se le da un golpe. Entonces, ese golpe que va a hacer, la va a sacar de su curso. Entonces, va a hacer que de pronto este señor suba un poco más. ¿Sí? Ese golpe solo dura ese instante y desaparece. Entonces, ese golpe la saca del curso. Entonces, ahora la gráfica va a cambiar un poquito. Hay una perturbación. Bueno, pero sigue siendo una función periódica. Lo que pasa es que ahora sube y baja más. Bueno, suponiendo que el golpe lo vimos hacia arriba, iba hacia arriba, ¿no? Porque puede ser que la masa iba subiendo y usted la golpeó hacia abajo. Entonces, ahora qué va a hacer, puede ser que se mueva menos. ¿Sí? Usted trató de tenerla en un golpe. Eso es lo que estaría pasando. Ya, el resto es hacer la solución. Y esto no es nada raro, simplemente aplicamos la fórmula que acabamos de escribir. Eso es todo. Es primero, aplique la transformada.
Transformar la segunda derivada. S al cuadrado, y de S, S a la 1, y evaluado en 0. Sin S, y' evaluado en 0. Condiciones iniciales, y de 0, 1, y la derivada vale 0. Más transforma de y de S. Igual a 4 por la transformada, bueno, la escribir completa, del escalón unitario de la función del TGRAP de t menos 2pi. Que según la fórmula, esto nos va dando 4e a la menos t sub 0s, 2pi s. Ya, eso es lo único así nuevo. Agrupamos el ys, nos queda y de s, factor de s al cuadrado más 1, y el menos 1 pasa al otro lado positivo. Bueno, voy a mover aquí la función del TGRAP, bueno, la transformada, y el menos 1 pasa a sumar. Así. S es el cuadrado más 1, pasa a dividir, y nos quedaría 4 y a la menos 2pi s sobre s al cuadrado más 1, y por aquí s al cuadrado más 1. La última es inmediata, a hacer la transformada inversa, ese es seno de t. Y la otra, casi que es inmediata, hay una exponencial. Ese es primer teorema de traslación. Entonces ahora aplicamos la transformada inversa. Aplicando transformada inversa nos quedaría que y de t es igual, voy a sacar un momentico el 4, transformada inversa de e a la menos 2pi s sobre s al cuadrado más 1. Más, bueno, voy a escribir este, aunque este ya es directo. Es el primero toca quitarle la exponencial. Este es el primer teorema de traslación. ¿Sí? Donde uno dice quite la exponencial, trabaje normal y al final hace una traslación. Ah, no, ese es el segundo, ¿no? Segundo teorema. Con A igual a 2pi. ¿Sí? Entonces, quitando la exponencial, ambos tienen la misma transformada. Pero en el primero, como le estamos aplicando el teorema, dice, reemplácelo por un escalón unitario. Escriba t menos 2pi, ¿sí? Y haga la transformada normal. O sea, transforme este prácticamente, ¿no? Que es seno de t. ¿Sí? Pero en vez de t, tiene que escribir t menos 2pi. Y el otro sí simplemente es transformada de seno de t. Bueno, el 2pi a la función seno la deja quieta, ¿no? Simplemente la estamos trasladando un periodo completo. O sea que esto nos va quedando 4 por el escalón unitario de t menos 2pi seno de t más seno de t. ¿Sí? Usted podría escribir esta función de otra forma. Por ejemplo, yo la quiero escribir a trozos. Recuerde que este escalón unitario lo que hace es y prenderla cuando pase por 2pi. Antes de 2pi, este señor vale 0. O sea que al inicio la única función que está actuando es seno, que es justo lo que pasaba aquí en la gráfica. ¿Sí? Pero cuando llega al 2pi, se activa esta función. La quiero escribir a trozos. Esta función sería primero seno de t, si t toma valores desde 0 hasta antes de 2pi. Y después de 2pi, o de 2pi en adelante, se activa la otra función. Entonces aquí es cuando nos da 1. Entonces nos queda 4 seno más seno, eso nos da 5. ¿Sí? Es justo lo que pasa aquí en la gráfica. Entonces cuando llega acá, le dan un golpe, supuestamente entonces esto es de una unidad, y cuando le dan un golpe, ese señor sube 5 y baja 5 unidades. Entonces recibe una perturbación.
Pero de todas formas, sigue quedando un movimiento armónico simple. Y ahí estaría la situación. Esa es la función del integral, esa es la aplicación. Ese es el tema hasta donde se suele evaluar para el parcial de escuela. Entonces, el jueves podríamos trabajar ya lo que son sistemas de ecuaciones diferenciales. Más que todo es como por cultura general, como para que vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos trabajar por lo menos 2 ejercicios. Podemos trabajar tanques y podemos trabajar sistema masa y resorte, pero acoplados. Entonces, anteriormente trabajamos tanques, donde aquí había un tanque, ¿sí? Entraba por aquí, salía por aquí, ¿sí? Entonces, ahora lo que podemos hacer es, ¿por qué no colocamos más tanques? Y los unimos entre ellos, ¿sí? Son tanques acoplados. O podríamos hacer lo mismo con sistema masa-resorte. Soporte rígido, un resorte, una masa, y esa masa nos puede servir como soporte, donde colocamos otro resorte y otra masa. ¿Sí? Y esa masa, ¿por qué no? Otro resorte y otra masa. ¿Sí? Entonces, resortes acoplados, tanques acoplados. ¿Sí? Lo que si no alcanzamos a mirar son circuitos. Aquí también uno podría trabajar circuitos. Está la fuerza electromotriz. Y aquí le puede colocar un inductor, pero ahora ya no que sean en series, sino que de pronto por aquí sale un cable, aquí le colocamos un resistor, por aquí se sigue moviendo, le colocamos un capacitor, por aquí otro inductor, por aquí un resistor. ¿Sí? Y aquí sí hay que tener en cuenta el flujo de la corriente, hacia dónde va. Entonces, supongamos que va por acá, esto es una corriente 1. Cuando llegue aquí a la conexión de los otros dos cables, entonces se parten en dos corrientes. Una corriente que puede ir por acá y la otra que puede ir hacia abajo. ¿Sí? Esta corriente que va aquí, I3, se une luego con I2. Y al unirse, nos da A y 1. ¿Sí? Se puede trabajar también cables conectados. ¿Sí? Entonces esto ya sería una malla. Y aquí salen ejercicios interesantes. Bien, todo eso se puede hacer con series. Entonces para el jueves vemos tanques y masa resorte. No alcanzamos a más.